Cristiano, qué palabra, ¿verdad? Una palabra muy especial. Ser cristiano es una palabra común hoy en día. Ser cristiano, cualquiera se autonombra a ser cristiano. Uno le pregunta a cualquier persona que encuentra uno en la calle, en el bus, en el mercado, en el parque, en donde quiera que esa persona esté, uno le puede preguntar: mire, ¿usted es cristiano? Por la gracia de Dios, yo soy cristiano. Pero en realidad, ¿qué es ser cristiano? Es más que una palabra. Ser cristiano significa llevar los estatutos y los mandamientos del Señor. En esta hora quisiera leerte un versículo de la palabra del Señor y el significado de esta palabra, la palabra cristiano. La palabra del Señor nos dice ahí en Hechos capítulo 11, en su versículo 26, dice la palabra de nuestro Dios: y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este versículo es el centro de esta palabra. Pero no solamente significa una palabra, sino que significa algo muy especial. Significa la convivencia con nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jehová. Nosotros consideramos y hemos leído el libro de los Hechos, y el libro de los Hechos nos marca el principio de la iglesia primitiva. Yo te invito a que leas el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos habla acerca de la vivencia que la iglesia primitiva empezó a vivir en el primer siglo. El libro de los Hechos nos habla acerca de que en aquel entonces se levantó una gran persecución en contra de la iglesia. Y la verdad es que este versículo que hemos leído en Hechos capítulo 11, versículo 26, nos habla de que las personas que no conocían al Señor le dieron este nombre a los seguidores de Cristo, porque eso es lo que significa ser cristiano. Ser cristiano significa seguir fielmente a Cristo, seguir fielmente sus caminos, cumplir sus mandamientos, cumplir sus estatutos y ser obediente a la palabra. Muchos dicen que son cristianos. Las religiones hoy en día se autonombran ser cristianos. Todas las religiones hoy en día se dicen ser cristianos, pero la verdad es que ser cristiano es más que un nombre. Ser cristiano es más que una palabra. Ser cristiano es vivir en obediencia a su palabra. La Biblia nos dice a nosotros que la iglesia primitiva, los primeros creyentes, vivieron en obediencia a la palabra. La Biblia nos dice que los primeros cristianos fueron perseguidos, fueron masacrados, fueron exhibidos públicamente en el Coliseo del Circo Romano. Fueron perseguidos, fueron arrastrados, fueron muertos por la causa del Evangelio. Muchos dicen: yo soy cristiano, pero la verdad es que todavía no hay un cambio en sus corazones.
Nosotros verdaderamente, si queremos llevar el nombre de cristiano, la palabra del Señor nos dice a nosotros: de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ser cristiano es abandonar todos los placeres de este mundo. Ser cristiano es rechazar las ofertas de Satanás. Ser cristiano es vivir una vida en santidad. No porque practiques una religión, no porque lleves una Biblia bajo el brazo, no porque leas la Biblia, no porque ayunes, no porque ores. Ser cristiano es más que una palabra. En la Biblia nosotros encontramos que Cristo nos dio ejemplo a nosotros. Cristo nos dio a nosotros la verdad, cómo nosotros debemos de vivir conforme a su palabra. El testimonio de Cristo fue un testimonio intachable. Cristo vivió una vida recta. Cristo vivió una vida en santidad. Jesús les habló a sus discípulos, les habló a sus seguidores que iban a ser perseguidos por causa de Él. Iban a ser maltratados por la causa de su nombre. La Biblia se cumplió. Todos los discípulos, todos los que seguían al Señor, los apóstoles, todos fueron muertos a excepción de Juan el teólogo. Fue el único que murió, según la Biblia nos registra, de una manera natural. Pero todos los discípulos murieron por la causa del Señor. Y no solamente ellos, sino que todos aquellos que se integraron a la iglesia murieron por la causa del Señor. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a predicar, escucha bien, vino a predicar el Evangelio. Él no vino a predicar una religión. Él no vino a este mundo a integrar una religión más, porque el Evangelio no es una religión. El cristianismo verdadero, el cristianismo puro, no es una religión. El cristianismo verdadero es vivir con el Señor. Cuando Cristo Jesús estuvo aquí en la tierra, lee la Biblia y te vas a dar cuenta. Estaban muchas sectas, la secta de los herodianos, la secta de los fariseos, estaban los escribas, los saduceos, estaban también la secta de los celotes. Y la verdad que habían muchas religiones, habían muchas sectas. Pero Cristo, Él trajo la verdad. La palabra Cristo significa ungido. La palabra Cristo significa enviado por Dios.